El sábado pasado, a las 3:30 de la madrugada, escuché a mi mujer reírse como no la oía reír desde hace años. Y no estaba sola. Estaba en el salón. Yo llevaba 2 horas dormido, o intentándolo, cuando me despertó esa risa. No una carcajada cualquiera, sino esa risa tonta y nerviosa que usaba cuando intentaba impresionar a alguien. Me quedé quieto. Mi primer pensamiento fue que estaría viendo alguna serie. Pero luego escuché una voz masculina. Y no era la televisión. Me levanté en silencio, sin encender las luces. Cuando me asomé por el pasillo, la puerta del salón estaba entreabierta y la luz filtraba una línea delgada sobre el suelo. Me acerqué. Lo justo para escuchar sin ser visto. No deberíamos hacer esto aquí, dijo ella. Pero me gusta la idea de que él esté dormido tan cerca. No sé qué esperaba escuchar, pero no eso. Sentí como si se me rompiera algo dentro. Me quedé congelado, con las piernas tensas, el corazón acelerado y las manos sudadas. No entré. No les enfrenté. No esa noche. Me fui a la cocina, abrí la nevera sin saber qué buscaba, me apoyé en la encimera y me quedé ahí, como un idiota. Escuchando a mi mujer reírse con otro hombre en nuestra casa. Mientras yo tragaba saliva y trataba de entender si estaba soñando. 10 minutos después, o puede que 30, escuché pasos. Me escabullí hacia el dormitorio. Me metí en la cama como si nada. Ella entró, fue al baño, se lavó los dientes y se acostó como si no hubiera pasado absolutamente nada. Ni una palabra. Y al día siguiente, actuó como siempre. Café con leche, 2 tostadas, y la típica frase de los domingos. ¿Te apetece que vayamos al retiro? Yo asentí. Pero dentro de mí, algo se activó. Porque si estaba loca como para traerlo a casa, yo tenía que estar más loco aún para dejarla seguir fingiendo. Y esto, amigo, es solo el principio. La mañana siguiente fue aún más jodida que la noche. Me levanté antes que ella, preparé café como de costumbre y me senté en la mesa del comedor, con el portátil abierto, fingiendo que trabajaba en una entrega. Escuché cómo se duchaba, cómo tarareaba una canción que no conocía, y cómo se movía por la casa como si todo estuviera bien. Cuando salió del baño, con el albornoz puesto y el pelo mojado, me saludó con un beso en la mejilla y se sentó frente a mí, como si no hubiera estado gimiendo en el sofá con otro hombre mientras yo dormía a 20 metros. Me preguntó si quería ir a ver a sus padres ese día, como si aún estuviéramos en esa etapa del matrimonio donde eso tenía sentido. Le dije que no podía, que tenía que trabajar. Me miró raro, pero no insistió. Luego, mientras ella se arreglaba en el dormitorio, me acerqué al salón. Todo parecía limpio, ordenado, como siempre, pero ahí estaba el cenicero con una colilla de tabaco rubio. Ni ella ni yo fumamos. No toqué nada, solo observé. El cojín del sofá tenía una marca hundida, como si alguien se hubiese sentado ahí durante un buen rato. Me quedé mirando esa marca como si fuera una pista criminal, pero en realidad solo era una prueba más de que no me estaba volviendo loco. Fui a la ventana y bajé la vista a la calle. No había ningún coche que me pareciera sospechoso, ningún imbécil esperándola. Solo vecinos con sus rutinas, sacando a pasear al perro o yendo por pan. El resto del día actué como si no pasara nada. Hablé poco, contesté lo justo, hice lo necesario. Cuando me preguntó si pasaba algo, le dije que estaba estresado con el trabajo. Puso cara de preocupación, como si todavía le importara. Me ofreció un masaje esa noche. Lo rechacé. Me miró con cara de duda, pero no insistió. Y ahí fue cuando lo decidí, si iba a jugar a esconder cosas, entonces yo también jugaría. Pero con ventaja. Durante los siguientes 3 días actué como si todo fuera normal. Desayunos, cenas, algún que otro comentario sin importancia, una carcajada falsa cuando veíamos una serie en Netflix.
Me inventé una reunión en la oficina para salir por la tarde, cuando en realidad fui al bar de un amigo y me senté con él durante horas, contándole parte de la historia, lo justo. Él me recomendó instalar una cámara en casa. Le dije que no quería convertirme en eso. Que prefería saberlo directamente. Pero la idea se me quedó dando vueltas en la cabeza. La cuarta noche después del incidente, ella me dijo que iba a salir con unas amigas del trabajo. Nada raro, lo hacía de vez en cuando. Me preguntó si me molestaba. Le dije que no. Se vistió bien, demasiado bien para una cena con compañeras. Tacones, vestido ajustado, perfume caro. La vi salir por la puerta y supe que no era ninguna cena de oficina. Me quedé sentado en el sofá, esperando. No tenía un plan. Solo estaba harto de no hacer nada. 40 minutos después, bajé al garaje y saqué el coche. La seguí. Sabía que se movería por zonas que conocíamos, porque así era ella, predecible hasta en lo sucio. La vi aparcar cerca de una cafetería cerrada en Chamberí. Y ahí estaba él, bajando de un coche negro. No pude verle bien la cara desde la distancia, pero supe que era él por cómo la saludó, por cómo la tocó al instante. No fue un abrazo entre amigos. Fue el tipo de contacto que tienes con alguien con quien te estás follando. Se besaron en la boca. Largo. Despacio. Con cariño, como si fueran pareja desde hace años. Me quedé en el coche, a unos 30 metros, sin moverme. No tenía ni rabia. Solo una mezcla de asco y resignación. Los vi entrar en un portal. No sé de quién era ese piso, si de él o de alguien que les prestaba el sitio. Esperé. 1 hora. 2. Luego, simplemente me fui. No necesitaba grabar nada, ni hacer una escena. Ya lo había visto. Ya lo sabía. No había discusión posible. No podía justificarse. No podía negarlo. Era eso. Crudo. Real. Y definitivo. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina con una libreta y escribí todo, paso a paso. Lo hice para no olvidarlo, para no suavizarlo con el tiempo. No quería convertirme en ese tipo de marido que se engaña a sí mismo. Ella volvió a las 2:30 de la mañana. Entró descalza para no hacer ruido. Se metió a la cama sin pasar por la cocina. Ni me saludó. En su cabeza, yo dormía. En la mía, ella ya no vivía conmigo. Al día siguiente me levanté temprano y salí a correr. No corro. Nunca me ha gustado. Pero necesitaba hacer algo que me doliera físicamente. Quería sentir el aire en la cara, el dolor en los pulmones, las piernas pesadas. Volví a casa sudado, con las ideas más claras. Me duché, me vestí, y me fui a trabajar como si nada. Y cuando llegué a la oficina, pedí 2 días libres. Necesitaba pensar. Y planear. Porque si ella pensaba que podía jugar así y que yo iba a quedarme callado, se había equivocado de marido. No fue una escena planeada. No preparé discursos, ni me puse frente al espejo a practicar frases. No esperé a un momento especial ni le di la oportunidad de imaginar excusas. Lo hice una tarde cualquiera, con la luz de la ventana dándome en la cara y el sonido del tráfico entrando por el balcón del salón. Ella llegó del trabajo más temprano de lo habitual, dejó el bolso sobre la mesa del recibidor, se quitó los zapatos como siempre y se fue directa a la cocina a prepararse un té, como si todo fuera perfectamente normal, como si no llevara una doble vida a mis espaldas y como si yo no supiera ya la verdad. Me senté en el sofá sin mirar el teléfono, sin televisión, solo esperándola. Cuando salió con su taza y me preguntó si quería uno, le respondí con un tono tan neutro que ni ella supo qué esperar: ven, siéntate, tenemos que hablar. La vi frenar en seco. No preguntó por qué. No puso cara de curiosidad. No sonrió. Se quedó quieta durante un segundo y después se sentó a mi lado,
aunque no demasiado cerca. Sujetaba la taza con las dos manos, como si necesitara un escudo. Le dije que ya sabía todo. No usé rodeos, ni preguntas trampa, ni indirectas. Solo eso, ya lo sé todo, Clara. Vi cómo lo besabas. Los vi entrar juntos en ese piso. Sé lo que estás haciendo y sé desde cuándo lo haces. No parpadeó. No lloró. No se llevó las manos a la cara ni dijo que no sabía de qué hablaba. Solo me miró en silencio y luego bajó la vista a la taza, como si en ese líquido pudiera encontrar una salida. Le di tiempo. No interrumpí su pausa, no le ofrecí explicaciones, no la presioné. Estaba harto de tener que sacarle las verdades con pinzas. Pasaron al menos 20 segundos hasta que habló. Y lo que dijo fue tan absurdo como inesperado. No es lo que piensas. No me reí, pero estuve cerca. Me incliné hacia ella y dije, sin alzar la voz, lo que yo pienso es que llevas semanas viéndote con otro hombre a mis espaldas, que has tenido la poca vergüenza de meterlo en nuestra casa, que has salido con él como si fuera soltera y que, encima, te crees con derecho a actuar como si aquí no pasara nada. ¿Qué parte de eso crees que estoy entendiendo mal? Entonces empezó. Primero con un suspiro largo, exagerado. Después, con una frase que parecía sacada de una telenovela barata, no sabes lo sola que me he sentido. Le pedí que no me hiciera perder el tiempo. Me enfadé, claro, pero no grité. Quería escuchar todo lo que tuviera que decir, aunque fuera una mierda. Me dijo que llevaba tiempo sintiéndose desconectada, que yo ya no era el mismo, que todo se había vuelto monótono, que necesitaba sentirse viva. Le pregunté si sentirse viva incluía chuparle la cara a un tipo con pinta de camarero barato en mitad de la calle. Me dijo que no lo planeó, que fue algo que simplemente pasó. Le recordé que ese tipo de cosas no pasan por accidente una y otra vez, en un mismo lugar, con la misma persona. Me miró como si le doliera, pero no era dolor real, era incomodidad, era el rostro de alguien que sabe que ha sido descubierto y que ya no puede jugar a ser inocente. Cuando le pregunté cuántas veces había estado con él, no contestó. La misma pregunta, repetida 2 veces más, sin respuesta. Le dije que si no era capaz de decirlo, era porque ya había perdido cualquier argumento. Me levanté del sofá, caminé unos pasos por el salón, abrí la ventana porque me faltaba el aire, aunque el aire no tenía nada que ver. Le pregunté si había planeado decírmelo en algún momento o si pensaba seguir con esa doble vida hasta que algo se le fuera de las manos. Me respondió con una mezcla de sinceridad y cobardía, no lo sé. No quería hacerte daño. Esa frase me dolió más que cualquier otra cosa que había dicho. Le respondí que hacerme daño ya lo había hecho, que lo único que estaba intentando era no asumir la responsabilidad completa. Se defendió. Dijo que no era feliz, que el problema venía de antes, que yo me había vuelto distante. Le dije que nunca en mi vida la había ignorado, que había estado ahí cada día, que le había preguntado cómo estaba incluso cuando ella respondía con monosílabos, que había hecho esfuerzos cuando ella ni siquiera se molestaba en fingir. Entonces dijo algo que me sacó completamente de quicio, no es como si me hubiera ido con un desconocido, él me entiende. Ahí sí me levanté de golpe y me acerqué a ella. No la toqué, pero estuve a punto de romper la taza que seguía sosteniendo. Le grité que no se atreviera a justificar su traición con esa mierda de argumento. Le dije que me había fallado no solo como esposa, sino como persona. Que si tanto necesitaba que alguien la entendiera, lo mínimo que podía haber hecho era irse de casa antes de abrirse de piernas con otro. Ella se quedó callada. Por fin. Respiraba rápido, miraba al suelo, como una niña pillada copiando en un examen. Me preguntó si quería que se fuera. Le dije que no hacía falta que lo preguntara. Que lo que teníamos ya no existía. Que lo que quedaba era una versión rota de lo que fuimos, y que de eso no se construye nada. La confrontación no terminó con un portazo ni con lágrimas. Terminó con silencio. Uno espeso,
incómodo, denso. Yo me fui a dormir al sofá. Ella se encerró en la habitación. No cruzamos palabra durante el resto de la noche. Y al día siguiente, todo lo que quedaba entre nosotros era el eco de la verdad desnuda. Ya no había más que hablar. Ahora solo quedaba decidir qué hacer con los pedazos. No tenía interés en gritar más, ni en buscar explicaciones, ni en discutir sobre lo mismo una y otra vez. Ya no había emoción en mi cara cuando la veía, solo una lista en mi cabeza que crecía cada mañana, una lista de pasos que debía seguir. No quería destruirla con palabras, ni humillarla en público, ni hacerme la víctima. Lo que yo quería era simple, hacer que todo le costara, que pagara cada minuto de desprecio con tiempo, dinero y vergüenza. No por rencor, sino por justicia. Alguien que actúa sin pensar que hay consecuencias merece conocerlas una por una. Empecé con algo pequeño. Teníamos una cuenta conjunta que usábamos para todo, la hipoteca, los gastos de la casa, el supermercado. La dejé con el mínimo legal y abrí una nueva solo a mi nombre. Moví mi nómina, cancelé las tarjetas asociadas a su nombre y notifiqué a la gestoría del piso que cualquier cambio a nivel de contrato debía tener mi aprobación. Ella no se enteró enseguida. Durante una semana siguió actuando como si yo fuera un mueble en el salón. Se metía en la cama sin hablarme, se hacía el desayuno sin ofrecerme café, se encerraba en el baño con el móvil durante horas. No me importaba. Me levantaba, salía, y volvía solo para seguir ejecutando lo que tenía pensado. Contacté a un abogado. Le conté todo, con fechas, detalles y nombres. Le llevé una copia de la escritura de la casa, nuestras declaraciones de renta, los últimos movimientos bancarios. Me dijo que era un buen momento para actuar, que en términos legales ella tenía todas las de perder si presentábamos pruebas suficientes. Le pregunté qué necesitaba para que el proceso fuese rápido, silencioso y sin margen para que ella pudiera chantajearme emocionalmente. Me pidió que reuniera pruebas sólidas de la infidelidad. Le dije que eso ya estaba en camino. En paralelo, me acerqué a su trabajo. No entré. No hice ninguna escena. Solo esperé afuera una tarde, apoyado en una farola, hasta que la vi salir del edificio. No estaba sola. Él iba con ella, caminaban juntos, sonriendo como si nada. Ella no me vio, él tampoco. Les tomé una foto. Luego otra. Y otra más cuando se abrazaron antes de subirse al coche. No se besaron esta vez, pero no hacía falta. Se notaba que había algo entre ellos. Esa misma noche instalé una aplicación en su portátil que me daba acceso a sus correos y chats. No me enorgullece, pero tampoco lo lamento. Lo que encontré no me sorprendió, pero sí me confirmó que ella no tenía ninguna intención de cortar el asunto. Hablaban de verse ese fin de semana. Ella decía que yo ya sabía todo, que solo necesitaba organizar cómo irse de casa sin que se volviera un caos. Mentía también a él. Fingía que era la víctima. Se pintaba como una mujer atrapada, sin recursos, sin salida, sin amor. No mencionaba que yo había sido el que la mantenía mientras ella cambiaba de agencia cada 6 meses. No decía que yo cocinaba, limpiaba, pagaba las cuentas y me tragaba sus silencios. Todo eso desaparecía de su versión. Lo siguiente fue preparar la salida. Me tomé una tarde libre y vacié mi armario. Metí mis cosas en cajas, las que quería conservar, y dejé lo demás. Reservé un pequeño piso cerca del trabajo, de esos que se alquilan por meses. Me llevé solo lo necesario, ropa, ordenador, papeles importantes. La nevera estaba medio llena, así que dejé todo eso ahí. No quería que pensara que me iba como un cobarde. Quería que lo notara cuando ya fuera demasiado tarde. El viernes siguiente, cuando ella llegó a casa, encontró un sobre encima de la mesa. No le dejé una carta de despedida ni una nota emocional. Solo había un pendrive con las fotos, las capturas de pantalla de los mensajes, una copia del borrador del divorcio y el número de mi abogado.
También incluye una hoja con una única frase: ahora sí estamos igualados. No le dejé la oportunidad de responderme en persona. Me fui por la mañana, temprano, sin decir adiós. En las siguientes 48 horas no paró de llamarme. Primero mensajes tranquilos, luego enfadados, luego con súplicas. No respondía ninguno. La última vez que miré el buzón de voz tenía 19 audios sin abrir. Me enteré por un amigo en común que intentó buscarme en la oficina. No la dejaron pasar. También supe que intentó contactar a mi madre, que nunca la soportó. Fue una mala idea. Mi madre le colgó el teléfono a los 3 segundos y bloqueó su número. La última etapa fue cerrar el círculo. Contacté con el tipo. No para amenazarlo ni para hacerle escándalos. Solo le mandé un mensaje con las mismas fotos que le había dejado a ella, y un comentario: por si no sabías que eras el segundo. O el tercero. Nunca respondió. Pero vi que su cuenta se volvió privada ese mismo día, y por lo que escuché después, dejaron de verse. Mi intención nunca fue arruinarle la vida. Solo quería que entendiera lo que significa ser traicionado y ver cómo la otra persona no tiene ni el valor de admitirlo de frente. Quería que sintiera la incomodidad de no tener el control, de ver cómo todo lo que daba por sentado desaparecía sin aviso. Yo me fui con calma, en silencio, pero dejando cada detalle en su sitio para que no pudiera inventarse una historia donde no fuera culpable. Pasaron 5 días desde que me fui del piso. No la llamé, no respondí a sus mensajes, no abrí los correos que me mandó. Cambié de número al tercer día y solo le dejé el acceso a mi abogado, que ya le había enviado la citación formal con los términos propuestos para el divorcio. No era una propuesta agresiva, pero tampoco generosa. Me quedaba con lo que era mío, y no estaba dispuesto a discutir sobre lo que no. Cuando por fin accedí a verla fue porque no tenía nada más que perder. Me pidió una última conversación, un encuentro, en persona, sin gritos. Acepté solo porque yo también quería mirarla a los ojos una última vez, para asegurarme de que realmente no sentía nada por ella. Nos citamos en una cafetería cerca de su oficina, un sitio neutral. Llegó 10 minutos antes, como siempre, bien vestida, maquillada como si todo dependiera de esa conversación. No saludó con beso ni con abrazo. Solo se sentó y me miró como si no supiera por dónde empezar. Durante un rato no dijo nada, solo jugaba con la cucharilla del café. Hasta que por fin abrió la boca. No sé qué esperas que te diga. Respondí sin pausa, sin tono de ataque, solo con ganas de cerrar el capítulo: no espero nada. Solo vine para escucharte. Tú pediste esta reunión. Entonces empezó su lista de explicaciones, todas igual de inútiles. Que no me había querido hacer daño, que no sabía cómo manejar lo que sentía, que no buscaba a nadie más pero que simplemente pasó. Le respondí que lo que pasó no fue un accidente ni un desliz. Fue una decisión consciente, repetida y sostenida durante semanas. Le dije que eso no era un error, era una elección. Se defendió diciendo que ella no era una mala persona, que cometió un fallo, que estaba confundida. Le pregunté cuántas veces había que repetir una acción para que dejara de ser un fallo y pasara a ser una forma de vida. Se quedó callada. Tú no hiciste nada mal, me soltó de repente. ¿No tienes ni una parte de responsabilidad en esto? Le dije que si su forma de justificar todo era dividir culpas para sentirse menos sucia, entonces estaba perdiendo el tiempo conmigo. Que si me hubiera sentido desconectado de ella, me habría sentado a hablarlo, no me habría ido con otra mujer a escondidas. Ella bajó la mirada, esta vez sin responder. Me preguntó si había alguien más, si había conocido a otra persona. Le dije que no había espacio para nadie más cuando estás tratando de sobrevivir a una traición así. Le expliqué que cada vez que intentaba pensar en otra cosa, todo me llevaba de vuelta a la noche en que la escuché reír con él en el salón, como si nada importara. Intentó cambiar de tono. Me dijo que me había querido,
que habíamos sido felices, que no todo fue falso. Le respondí que yo también había creído eso, hasta que entendí que el amor no sobrevive a ciertas cosas. Me preguntó si estaba decidido a firmar. Le dije que ya lo había decidido desde el momento en que la vi con él. Me pidió que lo reconsiderara. Me ofreció ir a terapia. Me dijo que podía cambiar. Me dijo que lo había dejado con él. Le pregunté si lo dejó porque se dio cuenta de que me quería o porque se dio cuenta de que no valía la pena perder todo lo que teníamos por alguien que no le ofrecía estabilidad. No contestó. No hacía falta. En ese momento me di cuenta de que no la odiaba. Y eso fue lo más extraño. No la odiaba. Solo me daba igual. Ya no quería que sufriera, tampoco que se redimiera. Quería que siguiera con su vida, lejos de mí. Le dije que lo mejor que podíamos hacer era terminar con dignidad. Le aclaré que no iba a hablar mal de ella, que no la iba a exponer, que todo lo que hice fue para protegerme, no para destruirla. Se sorprendió. Me miró como si esperara una reacción más violenta. Le dije que ya no me quedaban ganas de discutir con alguien que se esforzó tanto por no ser parte de mi vida mientras aún estaba en ella. Pagamos la cuenta por separado. Se levantó y me pidió un abrazo. Le dije que no. Me dio las gracias por escucharla. Le dije que ojalá no hubiera tenido que hacerlo. Nos fuimos por direcciones distintas. Esa fue la última vez que la vi. Volví al piso que había alquilado, me quité los zapatos, me senté en el sofá, y por primera vez en semanas no sentí rabia, ni tristeza, ni decepción. Solo una especie de calma extraña, como cuando terminas de limpiar algo muy sucio. Sabes que costó, sabes que dolió, pero ahora por fin puedes sentarte en paz. Me sirvió una cerveza, abrí el portátil y empecé a escribir el correo con el que le confirmaba al abogado que podíamos seguir adelante. El divorcio se firmó 2 semanas después de aquella conversación. No hubo apelaciones, ni cambios, ni drama de último minuto. Cada parte se quedó con lo que había acordado. El piso se puso en venta, ella decidió buscar uno más pequeño, y yo mantuve el alquiler unos meses mientras resolvía si quedarme en Madrid o cambiar de ciudad. Durante ese tiempo, no hubo más llamadas, ni mensajes, ni intentos de reconexión. Todo fue, finalmente, silencio. Nadie prepara a un hombre para esta clase de cierre. Te enseñan a luchar, a perdonar, a insistir, pero no te enseñan a soltar a alguien que ya no está emocionalmente presente desde hace meses. No hay manual para aprender a vivir con la idea de que la persona que compartía tu cama era capaz de mentirte con la misma naturalidad con la que se servía un café por la mañana. Aún así, lo hice. Lo que más me sorprendió no fue lo rápido que desapareció ella de mi rutina, sino lo fácil que fue seguir adelante una vez que todo dejó de estar contaminado por la duda. Lo que dolía no era haber sido engañado, sino haberme aferrado a una versión de la vida que ya no existía. Cuando acepté eso, el resto fue soportable. Mis días se volvieron más simples. Me levantaba, trabajaba, salía a caminar por el barrio, comía solo sin que eso me pareciera extraño, y por las noches me permitía ver películas que antes no veía porque a ella no le gustaban. Empecé a salir con algunos compañeros de trabajo, nada especial, solo cervezas después de la oficina. Algunos sabían lo que había pasado, otros no. Nadie me preguntó demasiado, lo cual agradecí. No quería que me vieran como el tipo que fue engañado, sino como alguien que supo cortar a tiempo. Empecé terapia. No porque me sintiera destruido, sino porque quería entender cómo no vi antes lo que ahora me parecía tan obvio. El psicólogo fue claro, muchas veces no se trata de no ver, sino de no querer ver. Me habló de patrones, de responsabilidades compartidas, de cómo a veces la rutina normaliza el abandono emocional. Le dije que no quería convertirme en un hombre amargado, que lo que más miedo me daba no era quedarme solo, sino volverme indiferente. Me explicó que el problema no era no sentir, sino no saber poner límites cuando algo te hace daño.
Agradecí esa conversación más que cualquier consejo que me dieron amigos o familiares. Mis padres se enteraron por mi hermana. Les conté lo justo. No necesitaban saber cada detalle. Mi padre me ofreció quedarme en su casa una temporada. Le dije que no era necesario. No estaba huyendo de nada, solo estaba reorganizando mi vida. Mi madre lloró, como era de esperarse, pero no me presionó con preguntas ni comentarios fuera de lugar. Me sorprendió su reacción. A veces la gente que menos esperas es la que más te comprende. Un domingo cualquiera, mientras comíamos juntos en su casa, mi padre me dijo algo que se me quedó grabado. La gente cambia, Jorge. A veces te cambian sin avisarte. Lo importante es no quedarte donde ya no te reconoces. Y tenía razón. Con el paso de los días volví a interesarme por cosas que había dejado de lado. Volví al gimnasio, no por estética, sino por salud. Empecé un curso online de diseño web avanzado, algo que llevaba años posponiendo. Me apunté a clases de cocina solo por curiosidad. No buscaba llenar el vacío, solo construir una vida que no dependiera de nadie más. Y lo conseguí. Incluso empecé a salir con alguien, meses después, sin expectativas. Era alguien del curso de cocina. Conversaciones simples, cenas sin pretensiones. No intentaba enamorarme, solo compartir momentos sin presión. Ella lo entendió. No hubo grandes promesas ni ilusiones. Solo tiempo, respeto y espacio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía empezar algo sin tener que olvidar lo anterior. No tenía que borrar nada, solo aprender a vivir con lo que pasó. Si alguien me preguntara hoy qué aprendí de todo esto, le diría que nunca hay que ignorar las señales. Que cuando algo se enfría sin razón, es por algo. Que el respeto se demuestra con acciones, no con palabras. Y sobre todo, que si tienes que estar espiando a la persona con la que compartes tu vida, entonces ya no estás en una relación, estás en una trinchera. El amor no debería vivirse con sospechas, ni el matrimonio con miedo. La fidelidad no es solo no acostarse con otro. Es elegir todos los días no traicionar la confianza del otro, incluso en los detalles pequeños. Ahora vivo en un piso nuevo, en un barrio distinto. A veces paso por lugares que me recuerdan a ella, pero ya no me duele. Solo lo reconozco y sigo caminando. No quiero borrar mi historia, solo evitar repetirla. Nunca pensé que mi vida daría este giro, pero ahora que estoy en esta nueva etapa, siento que fue necesario. No sé qué será lo próximo, ni me interesa adivinarlo. Solo sé que hoy, por fin, puedo respirar sin preguntarme qué estará ocultando la persona que duerme a mi lado. Y eso, para mí, ya es suficiente.